Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Entre Discos, yo soy José. El día de hoy vamos a hablar sobre un disco que cumple 40 años y que la verdad que pareciera que no haya pasado, que no hubiera pasado tanto tiempo, mejor dicho, que es el disco The Works de Queen. Yo cada vez que hablo de Queen en el canal me meto en problemas. Y me meto en problemas porque tengo un lado de fans acérrimos de Queen que esperan que uno necesariamente tenga que ser fan para poder escuchar Queen. Y hay mucha gente. Los fanáticos son así, ¿no? Que consideran que si uno por ahí se le pasa un dato o no tiene conocimiento de algo tal, sobre una banda o sobre algo en específico, entonces no tiene derecho a hablar o no tiene derecho a escuchar o no tiene derecho a tal. Por supuesto que casi nunca les respondo. Y por otro lado están los que odian a Queen, porque también es una banda muy, muy criticada, muy odiada. Entonces, siempre me meto en problemas, pero no importa, porque es un disco que para mí tiene un valor sentimental importante, ya les voy a contar por qué. Por si acaso no estoy vestido así para imitar a Freddie Mercury, que además me acabo de dar cuenta, de hecho ahorita en la tapa que no, estamos casi con la misma ropa. Pero no, no tiene nada que ver, es porque está haciendo mucho calor en Lima y bueno, ya está acabando el verano, pero no importa. Bien, entonces vamos a hablar del disco. El disco es un disco particular en la discografía de Queen. Queen venía de este periodo grandioso de los años 70, de muchos coros, de mucha música clásica, de mucho ballet, de muchas cosas muy operísticas a nivel compositivo, a nivel estilístico y a nivel incluso teatralidad sobre el escenario. Sin embargo, esto cambia un poco hacia el disco News of the World del año 77, en donde ellos se influencian un poquito con las movidas del punk, o desean influenciarse un poco con las movidas del punk. Luego viene el disco Jazz, que Jazz no tiene nada, pero que también un poco siguen con esta cuestión de coros y operística, ¿no? Con temas como Bicycle Race o tal, pero ya se meten un poquito más en la música un poquito más digerible, si se quiere, dentro del espectro pop, dentro del espectro popular, dentro del espectro de canción como tal, que terminan de explotar con The Game, ¿verdad? Que es un gran disco, disco del año 80, si no me equivoco. Bien, ¿qué pasa después? Bueno, los años 80 llegan y llegan a golpear la puerta con todo el sonido Minneapolis, con todo el sonido bailable, todo el sonido dance, todo el sonido y nuevos instrumentos musicales, nuevos sintetizadores, nuevas formas de sintetizar el sonido, nuevos instrumentos como las máquinas de ritmo, ¿verdad? Y todo esto empapa la música popular con las propuestas de Prince, las propuestas de Michael Jackson, las propuestas de producciones de Quincy Jones, las propuestas en general de la música afroamericana de los años 80 y las nuevas instrumentaciones, desde luego. ¿Verdad? Cambia todo, cambia la forma de consumir la música, cambia la forma de pensar la música, ¿ok? Porque si bien antes sí había existido música para bailar específicamente, como la música disco, por ejemplo, siempre había estado un poquito relegada a un ámbito particular, ¿no? Ahora, un poco que toda la música se había vuelto música para bailar. Es más, lo vemos, si queremos hacer un símil, en Latinoamérica con el disco Clicks Modernos. Era un disco que se bailaba, sin embargo Charlie decía otras cosas, ¿verdad? No vamos a entrar ahí porque después me dicen que hablo mucho de Charlie y que me voy mucho por las ramas. Bien, entonces Queen lanza un disco que se llama Hot Space en el año 82. Un disco muy muy particular que es posiblemente uno de los primeros discos en donde ellos cambian totalmente no solo su imagen, sino su propuesta a nivel estilístico musical. Incluyen sintetizadores, incluyen nuevas cosas, de hecho incluso ya a partir de la gira de Hot Space ellos empiezan a utilizar más músicos en vivo, en escena, músicos de apoyo, ¿no? Guitarras de apoyo, teclados de apoyo y tal. Dejan de ser los cuatro, ¿no? Bien, y un poquito que ese disco los aleja de la propuesta inicial a nivel estilístico de Queen de ser una banda de rock, se vuelven más una banda de pop.
mucha gente los critica por eso. Mucha gente critica hasta el día de hoy el disco Hot Space. Yo soy uno de ellos. Yo critico el disco Hot Space, pero porque no me encanta el disco, porque me parece que es un disco que no está muy bien logrado. Sin embargo, no tiene mucho que ver con el estilo. O sea, está en todo su derecho y parte de avanzar y parte de reinventarse como banda, como músico y como artista en general, es explorar otros caminos y poderse sentir cómodo en ellos. Sin embargo, yo siento que Hot Space fue un disco que no salió victorioso, que no fue un acierto, fue un fracaso a nivel estilístico, ¿verdad? Y yo creo que un poco ellos se dan cuenta de eso también, ¿no? Hay mucho tabú en torno a ese álbum, hay mucha gente que lo detesta. Yo lo detesto, creo que tiene cosas muy interesantes, creo que tiene cosas buenas, sobre todo el tema con Bowie y tal, pero sí creo que es el disco más bajo de Queen, dentro de, el catálogo de Queen, que ya de por sí tiene algunos baches un poco extraños, pero ese es el bache más grande, ¿no? Quizás. Habiendo dicho esto, vamos a qué es lo que quiere la banda o qué es lo que propone la banda con este siguiente álbum, después de entrar a ese bache y salir de él también, ¿no? Propone volver un poquito a sus raíces rockeras. Propone un poco volver a esta idea principal de Queen de ser una banda de 4 integrantes, de 4 personas, ser una banda de estadio, ser una banda rockera con riffs muy potentes, ¿no? Y no solo enfocándose en la música de baile. Ahora, eso no quiere decir que van a abandonar la idea del hot space, y eso es para aplaudir y está bien, porque cuando uno explora a nivel artístico un campo en el que no se siente cómodo, lo que llamamos fuera de la zona de confort, y fracasa, uno tiene que estudiar por qué fracasó y tiene que pensar por qué fracasó. Solo porque salió de su zona de confort, puede ser, pero puede ser que no, puede ser que sencillamente de repente había que hacer un poco más, había que hacer algo más. Y yo creo que la propuesta de Queen con The Works es eso, y es acertada, es buena. ¿Okay? Entonces vamos a hablar rápidamente del disco. El disco se graba entre el año 83 y 84, ¿ok? Ahí está la tapa. La tapa es una belleza, en blanco y negro, y el título en rojo nada más. Y la parte trasera también en blanco y negro, pero yo espero que se esté viendo bien, ¿eh? Pero con las fotografías a color, ¿no? Además que los looks, los peinados, todo es un Queen muy, muy ochentoso, y es el Queen que tenemos en mente, dicho sea de paso. Es un disco corto, un disco solamente de 9 temas, ¿ok? El disco es coproducido entre los integrantes de Queen y Mac. ¿Quién es Mac? Es un productor que trabaja con ellos desde el disco The Game, que era el disco que les había comentado hace un rato, del año 80. Produce The Game, produce Flash Gordon, que es el soundtrack de Flash Gordon, y produce Hot Space también. Ojo, además eso es interesante también. Quiero decir, si bien estos tipos no necesariamente quedan totalmente contentos desde mi punto de vista, y desde mi punto de vista por el cambio que hacen a nivel musical para el siguiente disco con el Hot Space, sí pienso que ellos se reafirman en la idea que tienen de usar sintetizadores, de cambiar un poquito la música, de hacer una música más bailable, de irse por otro lado, ¿no? Incluso de quiero decir, pero contratar a Reinhold Mack, al mismo productor que acababa de producir un disco que dentro de la concepción, para mí estilística, no había sido exitoso. Entonces, este es un disco interesante por eso, porque es un Queen. No sé si maduro todavía, podría decirse que sí, ya con mucha experiencia sobre el escenario, sobre los estadios, ya con mucha experiencia de tocar y de girar alrededor del mundo, ya habían venido a América Latina, bueno, ya era el Queen consolidado que conocíamos a nivel banda de rock en vivo, quizás no a nivel fonográfico, y esto es algo que hay que entender, y es la deuda que siempre tuvo Queen y que siempre tendrá Queen desde mi punto de vista, ojo, que es la parte fonográfica, la grabación.
en vivo eran quizás una bomba, eran tremendos. De hecho, hace poco vi el concierto en Montreal del año 81, si no me equivoco, en el IMAX, en IMAX, que se estrenó un fin de semana nada más, casi ya hace un mes. Y fue una maravilla, una delicia. O sea, lo que los tipos sonaban en vivo, lo que los tipos proyectaban. Ese es el último concierto que hacen ellos como cuarteto nada más, sin músicos adicionales, ¿no? Pero bueno, ¿a qué iba yo con esto? Sí, es una banda madura, sin embargo, con esa deuda siempre de, a nivel fonográfico, desde mi punto de vista, reitero, pero ya con esta imagen muy entrada en los 80s, ya habiendo abandonado el periodo setentero, que incluso hasta The Game no habían terminado de abandonar, ¿ok? Bueno, porque es un disco del año 80, por supuesto, pero no me refiero a una cuestión de años, sino a una cuestión estilística más, a cuestión moda, a cuestión puesta en escena, a cuestión visual. Pero aquí ya entran en esa consolidación de los años 80, ¿ok? Entonces, yo no quiero demorarme demasiado hablando de este disco, vamos a hablar tema por tema, vamos a hablar de algunas cosas que se incluyen, vuelven a las raíces rockeras, vuelven a los riffs de guitarra de May, con guitarra distorsionada, con guitarras pesadas, con baterías grandes de Taylor, con bajos muy bien ejecutados, líneas de bajo muy bien ejecutadas por John Deacon, la voz de Mercury en un momento delicioso, pianos también, sin embargo ya entran los sintetizadores, los vocoders, Roland, si no me equivoco por acá, según lo que leí, tenemos las cajas de ritmo que les mencioné hace un rato, las Oberheim VXA y las Lin LM2, que son un poco las máquinas que utilizaba la industria en ese momento. La tenía Prince para el 1999, las iba a usar después García para el Mono in Clicks, y la iba a usar todo el mundo, dicho sea el paso, las máquinas Lin. Que después las Roland, las 808, las 909 se van a hacer muy famosas, sí, pero las que se usan inicialmente en los años 80 son las Lin, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a ir tema por tema. Primero Radio Gaga, de Roger Taylor, que quizás es uno de los grandes hits del álbum este. La ejecución es maravillosa, cómo se va sumando además con estos, no sé si son arpegiadores, pero son estos sintetizadores al inicio y luego entra toda la banda, lo mismo en vivo, también una belleza. Es un gran tema, es un tema ganador y es un tema ganador de Roger Taylor y eso está bueno. Acá ya un poquito vamos viendo qué es lo que va pasando con Queen, además, a partir de este momento en el que ya todos empiezan, sí, Freddie Mercury era el gran tipo, era el tipo en vivo que no le ganaba a nadie, era la voz prodigiosa, el mejor cantante del mundo para muchos y tal, y virtuoso y todo eso. Pero un poco que ya todos tenían un aporte muy similar porque ya tenían el expertise que habían adquirido durante casi 15 años, ¿no es cierto? O 10, digamos. Entonces, es muy interesante también esto que acabo de decir y que se me acaba de venir ahorita a la mente, y que es, veamos la evolución. Cuando yo, hasta hace un tiempo, ahorita que me puse a revisar la historia no, pero hasta hace un tiempo, yo decía, bueno, este disco es ya del último periodo de Queen, o del periodo en que Queen está por entrar a su último periodo. Y de la banda habían pasado solo 5 años discográficos, o 8 años, menos de 10 años discográficos. El primer disco de Queen sale 72, 73, por ahí 72 si no me equivoco, y este es el año 84, ¿verdad? O sea, 12 años, digamos, ¿no? No había pasado mucho tiempo. Pareciera que a nivel musical hubiesen pasado 20, 25, 30 años, pero no. Antes, fonográficamente hablando, pasaba mucho esto con las bandas a nivel estilístico. Ahora ya no tanto, ¿no? Porque los discos además se lanzan cada 5 años. Pero bueno, luego viene Tear It Up, un tema de Brian May, muy rockerito también, igual que Hammer to Fall, que va a venir después en el lado B, que lo vamos a ver ahora. Después viene It's a Hard Life, que creo que es uno de los grandes temas de Mercury en toda su discografía. Además tiene un guiño de Pagliacci, de la ópera, de Leoncavallo. Es una belleza, quizás es uno de los temas para mí más autobiográficos de Mercury, y más desgarradores, me arriesgaría a decir. No se toma mucho así, porque está muy bien logrado, pero
hay que escucharlo, hay que escuchar la letra, hay que escuchar cómo lo canta además y se va a entender un poco más. Man on the Prowl, otro tema de Mercury muy ligado al rockabilly de Crazy Little Thing Called Love. Este es un disco que se acerca mucho a The Game porque de alguna forma descubren un poquito la... Yo me arriesgaría a decir que este es un The Game mezclado con Hot Space, ya con la tecnología, ¿no? O sea, un poquito ir hacia ese lado, pero con lo que habían descubierto después. Luego viene Machines, o Back to Humans, de May y Taylor. Está bueno, no es de los mejores temas del disco, pero es una buena manera de abrir el lado B, o la cara 2, ¿no? Luego viene el otro gran éxito de este disco, además de Radio Gaga, que es I Want to Break Free, de John Deacon, que ya sabemos la historia del videoclip, ¿no? Que se visten todos de mujer, que lo prohíben en MTV, y eso hace que Queen pierda el público norteamericano hasta el día de hoy. Es así, eso fue lo que pasó. No entendieron el chiste y tampoco el chiste necesariamente, no entendieron la propuesta y se ofendieron mucho. Y recordemos que la sociedad norteamericana todavía, para el año 84, era una sociedad muy conservadora en ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de lo importante que ha sido todo este movimiento cultural y toda esa transgresión, no solamente de estos tipos vistiéndose de mujer en un videoclip, sino también quizás de Prince usando tacos para tocar en vivo y para ir a cualquier premio, o de Michael Jackson, no sé, bailando como bailaba, o qué sé yo, ¿no? Bowie vistiéndose como se vestía, ¿no? La teatralidad de Bowie y tal. Son cosas que uno de repente, bajo la concepción de la vida que tenemos hoy en día, la sociedad y tal, lo vemos como, bueno, sí, ¿no? Pero para esa época era un poquito, no un poco, era arriesgarse un montón, era transgredir al máximo nivel y jugársela. Y al final salió bien, y eso es una suerte, ¿no? Bueno, seguimos con los temas. Keep Passing the Open Windows, otro tema de Mercury, es un tema bastante bueno y que de hecho iba a ser parte de... que está por aquí. De un soundtrack que iban a hacer para otra película similar a lo de Flash Gordon, pero al final que abandonan la idea. Por aquí está. The Hotel New Hampshire. No conozco la película, perdónenme para los que sí la conocen. Pero de ahí aparece ese tema, ¿no? Y queda para el disco. Luego viene Hammer to Fall. ¿Cómo no conocemos ese tema? Está en el Live Aid y todo eso. Gran tema guitarrístico de Brian May. Y finalmente, Is This the World We Created? Una especie de, bueno, We Are the World, pero versión Queen, ¿no? Muy bien logrado también. Tema de Mercury y May, muy al estilo Love of My Life, versión en vivo. Y me refiero a versión en vivo porque recordemos que Love of My Life en vivo la tocan siempre guitarra y voz, más no como en el disco que se graba con pianos y coros y tal. No, acá sí es más un poquito eso, con pianos, pero más guitarrístico, más onda fogatero, si me quiero arriesgar a darle una característica. Bien, entonces les voy a contar un poquito sobre las versiones. Yo, antes de hablar de eso, no me quiero meter más en la historia, pero si uno quiere saber el impacto que tiene The Works, sobre todo en Inglaterra, en Europa, para Queen, hay que ver el Live Aid, que pertenece a este periodo, dicho sea de paso. Y hay que ver cómo canta la gente de Radio Gaga, hay que ver cómo canta la gente de Hammer to Fall, hay que ver lo que sonaba Queen en ese momento. No nos dejemos llevar solamente por la película Bohemian Rhapsody, que es una película muy linda, pero que tiene una serie de inexactitudes biográficas y de años, y está bien, porque es un biopic y es una película. No hay que volverse loco con eso, no hay que discutir si es que nos gusta el actor o si es que no nos gusta, no importa, en verdad. No necesariamente es para eso. No es un paper académico, es una película y está bien.
pero pertenece a este periodo, entonces estaría bueno ver el Live Aid, la presentación Live Aid, que es descomunal, es una maravilla, para entender qué pasó con The Works y qué pasó con la gente en Inglaterra con The Works. Es el público que finalmente recuperan con este disco, aunque pierden el norteamericano con I Want to Break Free. Pero está bien, no pasa nada. Y ojo, en Latinoamérica también es un disco muy celebrado este, y ahora les voy a contar una anécdota sobre eso. Esta es la versión de la caja de 2000, bueno, este de 2011 los remaster, pero es 2014 la caja, si no me equivoco, en el estudio, que son todos los Hard Speedmaster que ya he dicho, ya hemos hablado sobre la discografía de Queen. Los empaques son realmente bellos. Aquí está el insert rojo, y esto además es un toque precioso, ¿no?, del concepto de arte en general visual del álbum. Todo en blanco y negro, menos las fotografías de la contratapa y el insert, y por supuesto el disco, que en este caso es el disco pensado en vinilo de color rojo, cortado por Mike Showell desde los archivos digitales. Yo ya di toda la información acerca de estas versiones en Hard Speedmaster. Ahora, son muy similares. Yo sé que no son las mismas piezas de metal, tengo entendido, pero son muy similares a las ediciones que hay de colecciones de diarios en Latinoamérica. En Perú, El Comercio. En Chile, no estoy seguro cuál es el diario. En Argentina, La Nación, si no me equivoco, pero han sacado todas las colecciones de Queen. Son buenas, son discos a buen precio, accesibles. Yo recomiendo que vayan por ellos, porque con la discografía de Queen uno se la juega mucho. Las versiones inglesas originales suenan bien, en su mayoría. Las versiones americanas originales no suenan tan bien, en su mayoría. Hay versiones japonesas buenas, hay versiones japonesas malas. Hay muchas versiones. Entonces yo recomiendo que vayan por ellas, por una cuestión de conveniencia, por una cuestión de precio, porque es un vinilo bien prensado, casi todos en NPO. Estos de acá no, estos son de Optimal, pero en NPO, y están bien cortados y suenan bien, suenan correctos, ¿ok? José, ¿pero qué tienes para comparar? Bueno, yo tengo para comparar, y acá viene mi lado más sentimental con este disco, y por eso es que lo quiero tanto, y por eso es que lo disfruto tanto. Es el primer disco de vinilo que yo tuve, fíjense. Ya está destruido, ¿no? Este es un original, versión peruana, si se dan cuenta, incluso la parte trasera es en blanco y negro también. Las fotografías, no trae insert, o por lo menos este día no tiene insert. Fabricado por Yemsa, que eran los que tenían el catálogo en el Perú de EMI, ¿no? Ahí está el sello EMI, que era el sello comuncito de toda la vida de EMI en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, no solamente en Perú, y que se usaba para todos los discos prensados de EMI, ¿no? Bien, este disco era de mi papá, me lo regaló, por eso es mi primer disco de vinilo. Yo tenía 5 años más o menos, y fue a la casa de mi bisabuela a arreglar algunas cosas, qué sé yo, y dentro de esas cosas que están arreglando le dijeron, oye, hay unas cosas que eran tuyas, que estaban aquí guardadas, y dentro de esas cosas habían algunos discos, y uno de ellos era este, que me pareció preciosa la tapa la primera vez que la vi. Yo sabía algo de Queen, había escuchado algunas cosas de Queen, pero nunca como disco, no tenía ningún disco y tal. Tenía 5 años además, imagínense. Y entonces fue el primer disco que yo aprendí a poner en el equipo, disco de vinilo me refiero, y que me lo enseñó no mi papá, sino mi abuela, mi Abby. Me lo enseñó un equipito rojo que tenía ella. Y además los dos ven mis videos, así que, o sea, mi Abby ve mis videos, los disfruta todas las semanas, y mi papá también los ve y tal. Por eso hablo de esto, porque además está bueno que lo sepan. Y me cambió la vida para siempre. O sea, lo disfruté tanto y lo disfrutamos tanto, que por eso este es un disco tan especial para mí. Yo trato, y esto es algo que yo le agradezco mucho a mi amigo Guido, que me dijo una vez, yo no disfruto tanto hablar de cuestiones personales con respecto a los discos, porque de pronto se deja de ser objetivo. Y desde ahí dije, tiene toda la razón Guido, está bueno salirse un poco de la parte personal, de lo que significa un disco para uno.
Sin embargo, hay oportunidades en las que uno se da esa licencia y esta es una de ellas. Entonces, este disco, incluso siendo un prensaje peruano, con un vinilo de una calidad bastante mala y que está además muy rayado, fíjense ahí, no sé si se nota, espero que sí, y acá también, tiene sus cosas, ¿no? Yo lo pondría como un G o un G más en el mejor de los casos, porque tiene algunas cosas muy ruidosas, pero suena bien. Y suena, es un disco que está bueno, suena muy bien, está muy bien grabado, está muy bien logrado, está muy bien producido. Desde luego, cuando uno compara las dos versiones, van a haber diferencias, porque estamos hablando acá de otra tecnología totalmente diferente, no solamente por lo analógico, sino porque estamos hablando de copias maestras que se cortaron en el Perú, en una fábrica determinada y tal, la fábrica de IEMSA, y esto estamos hablando de cortes de Abbey Road y prensajes de Optimal en Alemania, y desde un archivo digital de Dios sabe qué generación, las cintas maestras. Entonces no voy a comparar las dos versiones. Lo que sí puedo decir es que esta suena muy bien, la versión que podemos encontrar hoy en día en todas las discotiendas y en muchas colecciones de diarios. Yo sé que no son necesariamente todas las piezas de metal que se han utilizado para estos tirajes prensados en MPO para los diarios, no son las mismas necesariamente, porque no todas son cortadas a la mitad de la velocidad. Me arriesgaré a decir que ninguna, pero no conozco porque no las tengo. Pero lo que he visto, sé que no todas son así. Sin embargo, por lo que he escuchado y los comentarios que he recibido son buenas, son aceptables y es una buena oportunidad para conseguir discos a buenos precios, que sobre todo para discos importados, de bandas importadas, de bandas muy famosas y tal, es muy difícil conseguir hoy en día, sobre todo con estas características, ¿no? Prensaje extranjero, cortes de Abbey Road, de Miles Show, que yo ya he dicho 1000 veces que no son los mejores para mí, que a Miles todavía le falta mucho, que tiene muchos aciertos y a veces le salen las cosas maravillosas y a veces le salen las cosas muy mal. Es así. Pero son buenas las versiones de Queen, así que vayan por ellas. Quería hacer este especial por los 40 años de The Works. Es un disco bueno, es un disco bastante bueno. Si habría que ponerle un puntaje sobre los 10 puntos, yo me arriesgaría a ponerle un 8.5. Esto es algo que usualmente nunca hacemos, de hecho nunca lo hemos hecho en el canal, pero está bueno. Porque muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Y qué disco podría escuchar de Queen? Bueno, hay muchos y depende también de qué quieres escuchar, pero la imagen que uno tiene de Queen quizás es la imagen que proyecta este disco, The Works. Así que vayamos a escucharlo, darle una revisada. Yo estuve toda la semana, porque de hecho hace una semana o 2 semanas ya cuando se publique este video, o una semana, no sé cuándo lo publicaré, pero que cambiamos y que, mejor dicho, que se cumplieron los 40 años de este álbum y me puse a escucharlo toda la semana, ininterrumpidamente, toda la semana. Y estuvo bueno porque me reencontré con un montón de sonoridades muy familiares y me reencontré con un disco que me es muy familiar, sin duda, por estas anécdotas que les contaba con esto, ¿no? Entonces, vayan a escucharlo, es un disco cortito de menos de 40 minutos, lo van a disfrutar o no, pero si no, ya saben, no lo escuchen más. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien, déjenme en sus comentarios qué versiones tienen de The Works y si les gusta este disco, si no les gusta, qué cambiarían, qué tema dejarían fuera y cuál es su tema favorito. Hasta la próxima y nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.